Continuamos. Evidentemente que el tiempo es tiránico y la metodología escogida de la lectura evidentemente no la puedo continuar, más allá de que también puede resultar un tanto tediosa para los amigos que nos escuchan. Por lo tanto tendré que ir a una síntesis de la síntesis. La IG Farben, en definitiva la Bayer, se gestó en base precisamente a políticas de alianzas económicas, financieras, que entre capitales alemanes, judíos y americanos. Sí, alemanes, judíos y americanos. ¿Por qué? Porque gran parte del paquete accionario de la IG Farben estaba en manos del banco de Warburg, de la familia Warburg, una familia con notados financieros judíos, que fueron los que inclusive más tarde crearon la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vale decir, amigos, que para las élites financieras no importaba lo más mínimo que soldados ingleses, franceses, más tarde americanos, estuvieran combatiendo con soldados alemanes, que se estuvieran matando entre sí, atrás de una bandera y atrás de discursos patrióticos que llevaban adelante los líderes. Los mismos líderes que sabían perfectamente bien de todos estos negociados que se realizaban en la banca suiza, de capitales de esta índole, que inclusive generaron en forma absolutamente conspirativa para lo que iba a ser la posguerra, el Banco Internacional de Pago. La posguerra me refiero a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es más, amigos, hay toda una suerte de preparación de lo que se define como el Cuarto Reich, que es lo que estamos viviendo, el Cuarto Reich. ¿Pero por qué Cuarto Reich? ¿Porque sea de índole y de ideología nazi? No, porque es el poder de las corporaciones. Ese es el Cuarto Reich. Miren, dice precisamente Adam Lebor en el libro que les mencionaba del Banco Internacional de Pago, en la página 189. Esto sí vamos a dar lectura. Conforme los aliados avanzaban sobre Alemania, los nazis aceleraron los planes para la posguerra. El 10 de agosto de 1944, un grupo de industriales de élite se reunió en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo. Entre ellos estaban representantes de Krupp, Messerschmitt, Volkswagen y funcionarios de varios ministerios. También asistió un espía francés cuyo informe llegó al cuartel general de las fuerzas de invasión aliadas, desde donde fue enviado al Departamento de Estado y al Tesoro. El relato de la reunión se conoce como Informe de la Casa Roja. Los industriales nazis estaban de acuerdo en que Alemania había perdido la guerra, pero la lucha continuaba por nuevos caminos. El Cuarto Reich sería un imperio financiero más que un imperio militar. Los industriales tenían que planificar una campaña comercial para la posguerra. Aquí está la esencia embrionaria de la fusión que acabamos de presenciar a nivel planetario entre Bayer y Monsanto. Es decir, en el 2016, en septiembre del 2016, tiene lugar uno de los eventos más importantes planificados allá en el informe Casa Roja, por el 10 de agosto de 1944. Y así trabajan las élites capitalistas. No están con la inmediatez del problema cotidiano. Sus proyectos son proyectos de largo aliento. Y esto es lo que nosotros queríamos decirles. Esto es lo que nosotros queríamos estudiar, por supuesto que mucho más detalladamente, dando nombres ilustres que están directamente vinculados con estos temas. Digo ilustre por su conocimiento, por su fama, no tanto por su actuación. Pero amigos, vean lo siguiente.
mientras se estaba gestando la conflagración mundial más importante de la historia de la humanidad, estaban trabajando codo a codo los ministros de Economía, el ministro de Economía del Tercer Reich, Halman Sachs, con uno de los hombres, de los banqueros más importantes de Inglaterra, como era Montagu Norman, presidente del Banco de Inglaterra, capital de los Rothschild, judíos, por supuesto. Y entonces ustedes piensan, pero perdón, mientras en las rampas de Auschwitz bajaban a las familias judías para masacrarlas, al mismo tiempo, por otro lado, estas élites estaban al margen de todo eso y estaban armando en forma conspirativa este poder de las corporaciones indesafiable para los futuros 50, 60, 100 o vaya a saber cuántos años. Ya se estaba hablando entonces, en plena guerra, de cómo se iban a reconvertir las empresas que se hicieron grandes con las políticas nazistas, que se beneficiaron de la muerte de más de 50 millones de seres humanos. Sí, amigos, así actúa la élite. Por supuesto, lo leíamos al principio de esta audición. El banco hace negocios y no le importa más nada, y aun cuando los negocios sean intrínsecamente criminales, como puede ser, por ejemplo, el beneficiarse de las desgracias de la humanidad. Y nos llama la atención que un gigante alemán esté comprando un gigante americano. No nos debe llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque eso de gigante alemán y gigante americano está en la cabeza de las masas, del común de la gente. La élite, amigos, la élite no tiene patria. La élite no sabe lo que son derechos humanos. La élite no tiene moral. La élite tiene solo un objetivo, el que describió Maquiavelo justamente cuando comenzábamos la audición: la rentabilidad. No importa más nada que la rentabilidad. Esta fusión, amigos, es una fusión trascendente. Es una fusión que nos conduce al más desesperante bioimperialismo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, Salle, del bioimperialismo? El bioimperialismo es que se te adueñen de todo lo elemental que necesitas para vivir. Eso es el bioimperialismo. Que se te adueñen del agua, que se te adueñen de la tierra, que se te adueñen de los conocimientos, que se te adueñen del ADN, a través, por ejemplo, de la manipulación genética. Porque estamos hablando nada menos que de Monsanto, una empresa líder en lo que tiene que ver con la manipulación genética. Y entonces ahora tenemos por un lado una farmacéutica, a una gigante de la farmacia, de los productos farmacéuticos como es Bayer, y por otro lado tenemos a un gigante de la manipulación genética. Podemos tener por un lado al que genera la enfermedad y por otro lado al que genera, yo no diría la cura, pero sí el paliativo para estar en una situación de cronicidad, medio enfermo, medio curado, que es lo que le sirve naturalmente a las farmacéuticas. Entonces, ustedes advierten, amigos, la trascendencia que tiene para la humanidad que empresas privadas, manejadas con un único criterio de rentabilidad capitalista, donde no cuenta el tema de los derechos humanos, donde no hay emociones, donde no hay valores, se adueñen, generen estas fusiones y se adueñen del mercado. Yo voy a bajar a tierra, amigos, en este sentido. Voy a bajar a tierra el discurso de los políticos. Esto es hablar sobre la tierra, con los pies en la tierra. Voy a bajar el discurso politiquero, lo voy a someter al filtro de esta realidad corporatocrática.
¿Ustedes pueden pensar que una empresa que dispone de 66.000 millones de dólares va a someter toda esa estructura y esa riqueza a las veleidades de algún mequetrefe político? ¿Ustedes pueden pensar que algún mequetrefe político, ya no digo del Uruguay, digo de Estados Unidos, digo de Alemania, de Francia o de la propia Rusia, puede alterar, puede modificar planes de esta naturaleza, estos planes de dominación mundial? En absoluto, amigos. Quiero ser bien claro en este sentido. Los políticos, por más encumbrado que sea su cargo, forman parte de la plantilla de empleados de estas corporaciones. ¿Entendieron? Ya no digo el diputado, el senador, no, eso ya descontadamente. Digo los más altos cargos. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente del Banco Internacional de Pago. Estoy pensando en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Estoy pensando en el propio Obama, en el propio Hollande. Es decir, a las figuras que escenifican, a las figuras que representan en esa falacia que venden los grandes medios de comunicación, el poder, entre comillas, el poder formal. Esto que estamos hablando es del poder real. Por supuesto que estas corporaciones son las que van diseñando a través de su plantilla de empleados los políticos, que se convierten en legisladores, en ministros, en burócratas de los grandes medios, de los grandes organismos multilaterales de crédito. Les decía que a través de esos empleados van diseñando, conjuntamente con los grandes estudios jurídicos, los grandes bufetes internacionales de abogados, contadores, escribanos, asesores, van pergeñando, armando la ingeniería jurídica de la dominación. Y en esa ingeniería jurídica de la dominación, amigos, se objetiva precisamente lo que veníamos manifestando del proceso de privatización del poder, la regresión de la república, la regresión de las instituciones democráticas. Y si se mantienen formalmente. ¿Para qué? Bueno, para que el ciudadano no sea abrumado por la aflicción y la desesperación de ver que ha llegado a una situación de esclavitud frente a estas megacorporaciones. No existirá un solo político a nivel planetario que diga lo que yo estoy diciendo. Es decir, que estamos en una situación de esclavitud frente a estos monstruos privados. Eso es lo más importante, porque cuando usted dice monstruo privado, es un monstruo que sale por completo del control, del escrutinio, de la cristalinidad y de la transparencia que debería tener el manejo de la cosa de todos, que es precisamente lo que encierra el concepto república, cosa del pueblo, res pública. Eso está absolutamente sustituido por un neofeudalismo, por un gran señor feudal, que ya no tiene el nombre de una persona, sino que él tiene el nombre de corporaciones. Hoy Bayer Monsanto es, amigos, el nombre de uno de esos amos globales que nos imponen todo un estilo de vida que tiene una característica muy particular. La primera es la autodestrucción. En nombre de la ganancia capitalista, no importa la depredación total y absoluta que está sufriendo el planeta. Segundo, si hay una depredación total y absoluta del planeta, se está poniendo en riesgo la supervivencia del ser humano. Es decir, que en definitiva son políticas que nos conducen a la autodestrucción. En segundo lugar, todo eso se cocina, todas estas políticas se arbitran, se planifican
en el seno de una élite, a través de estructuras absolutamente confidenciales y secretas, como puede ser, por ejemplo, el grupo Bilderberg, o las sociedades secretas que funcionan como polea de transmisión de estas reuniones y de estos vastos imperios corporatocráticos. Hay una enorme complicidad de los empleados de las corporaciones ante este plan de dominación. Yo no escuché a ningún político uruguayo dedicarle ni 5 minutos a esta fusión de Bayer-Monsanto. Prácticamente ha pasado desapercibida y ha habido cortinas de humo de diferentes temas. Hemos contribuido incluso hasta la cortina de humo que oculta esta megafusión tan importante, con el tema de si el licenciado es o no es licenciado, con el tema de si el sirio toma agua o no toma agua, si se lo llevan para aquí o se lo llevan para allá. Por supuesto que contribuye también a la cortina de humo los malos resultados que ha tenido Peñarol, que empató con Boston River ayer. Ustedes comprenderán que todos estos temas que ocupan horas en la prensa uruguaya, yo miraba los informativos de estos días, horas, lo que se dedicó de tiempo al Polilla para explicar los fracasos de Peñarol, fueron creo que 15 minutos. Y miren que esto no es que lo tenga contra Peñarol o contra Nacional, sino que estoy hablando de las cortinas distractivas que utilizan los grandes medios. En cambio, amigos, en Canal 10, Canal 12, Canal 4, BTV, ¿verdad? En los canales abiertos, yo no vi el más mínimo análisis de las consecuencias, del entramado de la fusión de Monsanto con Bayer. No sé en qué... Es más, por ejemplo, tengo que recabar datos, ha sido incompleta la gestión mía, tengo que recabar datos sobre todo el aspecto tributario de esta megafusión. ¿Dónde se hizo? ¿Qué impuestos se pagaron? ¿Quiénes intervino? ¿Quién se beneficia? ¿Qué Estado va a recaudar? Porque atención, amigos, si ustedes venden una casa y compran otra, inmediatamente van a tener el problema del IRPF y el problema del impuesto al patrimonio y una cantidad de problemas de carácter impositivos que nos obliga a tenerlos Danilo Astori. Él no los tiene, ¿vio? Porque él no aporta. Ya sabemos que los empleados de él no pagan el BPS, o algunos de los empleados de él, pero el pueblo en general sí aporta. Entonces uno se pregunta, ¿y esta mega fusión de 66.000 millones de dólares? ¿Qué estados se beneficiaron? Porque obviamente algún estado tiene que haber cobrado los impuestos que genera esta megafusión. Bueno, yo no he podido todavía acceder a esa información. Es cierto que la preparación de este aspecto histórico me insumió mucho tiempo. Y este aspecto histórico es muy importante, porque nosotros, ¿qué estamos viendo, amigos? Estamos viendo la síntesis, estamos viendo la culminación de un proceso que involucra organismos que normalmente son presentados por los grandes medios de comunicación como impolutos, como se presenta al Banco Internacional de Pago, al Fondo Monetario Internacional. Y ustedes saben que cuando se gestó el plan Casa Roja, el 10 de agosto de 1944, ya se pensaba, sin lugar a duda, la importancia que iba a tener el Banco Internacional de Pagos, que es producto de esa gestación corporatocrática, la importancia que iba a tener en su relación con los bancos centrales de las distintas naciones, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya se había armado toda la red de organismos financieros internacionales para el sometimiento de las masas. Esto no se analiza, amigos. Esto no lo analiza el politiquero. El politiquero está preocupado por el candidato electoral. ¿Será Sendik, que ya está defenestrado por completo? ¿Aparecerá uno nuevo? ¿Será, por ejemplo, el fiscal general Jorge Díaz? ¿O será Miranda, que lo proyectaron allí a la presidencia del Frente Amplio? En el Partido Nacional tienen allí a la calle Pou y a Larrañaga le saltó Alonso y será Verónica Alonso. ¿Y qué importa? Pero eso es lo que tienen que comprender. ¿Pero qué importa? Si quienes mandan son estos. ¿O ustedes pueden creer que
los empleados de plantilla de las corporaciones tengan poder como para alterar en algo estos planes. No les acabo de decir que estos planes se gestan con 50 o 60 años de antelación. ¿Ustedes no vieron cómo una empresa como la IG Farben pudo sortear nada más y nada menos que las veleidades o las locuras del nacionalsocialismo? Por eso queríamos hacer este análisis, para hablar de poder real, para salir de la politiquería barata que nos impone la televisión basura, para salir del discurso barato, de la falacia que nos imponen los políticos en sus apetencias personales, nada más que para ocupar un lugar de privilegio en la plantilla de las corporaciones. Ustedes, amigos, saben que en las audiciones anteriores hemos estudiado el tema de Monsanto, cómo se generó Monsanto, la historia de Monsanto, cuando se gesta allá por 1901, creada por John Francis Quinn, y que le puso Monsanto porque estaba casado con Olga Méndez Monsanto, y después comienza a crecer, y comienza a crecer en base nada más y de nada menos que productos absolutamente contaminantes, cancerígenos, como fue el PCB, un producto que revolucionó toda la industria química, pero que generó consecuencias en la salud pública estremecedoras. Nosotros ya lo hemos hablado, estos temas, porque esto es el poder real, este es el estudio del poder real. Y cuando hablamos de Monsanto, hablamos de una técnica muy extendida y utilizada por la corporatocracia, que es el publiprivado, que es la puerta giratoria, que es el individuo que sale del riñón, que es el empleado de plantilla de la corporación, que la corporación, pagando a los mercenarios de la prensa, lo eleva a líder, lo lleva al Senado, lo lleva a la presidencia de la República. Son esas empresas que agarran, por ejemplo, a un ex guerrillero y lo ponen como una vedette internacional, como un gran viejo vizcacha, del Martín Fierro, que sale a asesorar por el mundo, sale a decir cómo se tiene que gobernar el mundo, se olvidó de su discurso de la liberación nacional y sale a aconsejar, entonces, ¿aconsejar qué? Y aconsejar los grandes negocios, vender el país, entregarse a las corporaciones, y lo hace naturalmente desde su posición de guerrillero, es decir, compran a un mentiroso, compran a un estafador intelectual, lo erigen en un gran líder de masas, lo llevan a la presidencia de la República de un país y después lo sacan por el mundo, en una suerte de jaula de propaganda, a que profese y a que propale, a que exprese los discursos que le convienen a estas corporaciones. Y nada mejor que ese tipo de gente, nada mejor que el izquierdista con la bandera del fraude amplio, hablando en favor de la apertura de la economía a Bayer y Monsanto, nada mejor que un Danilo Astori, aquel catedrático joven que le hablaba a la juventud de la década del 70 y del 80, de la revolución, del socialismo, de la planificación, del no pago de la deuda externa, y hoy convertirlo en el vocero de Monsanto, o en el vocero de Bayer, o en el vocero del Banco Internacional de Pagos, o del Fondo Monetario Internacional, o de las agencias calificadoras de riesgo. No nos olvidemos de esos instrumentos que están íntimamente relacionados con todo esto que estamos hablando. Eso es politiquería, eso es estafa intelectual, eso es engaño. Y es lo que nosotros queremos contrarrestar en estas audiciones. Hacerlo razonar a ustedes, que nos acompañen, mejor dicho, a razonar en forma conjunta, a través del estudio de la historia. ¿Por qué a través del estudio de la historia, amigos? ¿Por qué no estudiar Monsanto hoy y Bayer hoy? No porque uno tenga pereza intelectual, porque son todas operaciones secretas. Porque todo esto está en un manto de
confidencialidad. ¿O ustedes se olvidan el tema de la confidencialidad del aval de Pluna? ¿O ustedes se olvidan de las garantías solidarias firmadas por Lorenzo en forma absolutamente amparadas en el secreto y la confidencialidad? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer cuando los historiadores descubren estas tramas? Ponerlas de manifiesto y decirles, ¿y ustedes creen que algo ha cambiado? Por el contrario, con esta ingeniería jurídica del ocultamiento, la confidencialidad y el secretismo, cada vez son peores las estratagemas que urden estas grandes corporaciones para llegar al sometimiento de ustedes. Cada vez más se engrosa la plantilla de mequetrefes políticos que se prestan para mentir y ocultar esta estrategia de dominación y esclavización que está sufriendo la humanidad. Ese es el sentido de esta audición. No sé si ha salido bien, no sé si ha salido mal, me fui del esquema preparado, los tiempos no me daban, pero creo que el mensaje final es este, amigos. Nos están ocultando una realidad preocupante. Y esta audición busca precisamente exhibir, exteriorizar esa realidad preocupante. Bueno, como les he dicho, hoy para mí es un día de mucha alegría. Voy a terminar mis obligaciones y después a conocer personalmente al bienvenido Benicio. Un gran abrazo para ustedes. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita los lunes a las 10 de la mañana.